Boca Sucia presenta autores que sacan lengua, escritoras con una vida de novela, historias de libros y libros que hicieron historia. Y entre los libros que hicieron historia, hoy Damián Martínez nos trae a alguien bien reconocido y bien también perseguido en la historia de los libros. ¿A quién nos traes? Así es, vamos a hablar de Oscar Wilde, un escritor irlandés, autor de muchos libros que nosotros conocemos por películas, por obras de teatro que ahora vamos a mencionar, ¿no? Es algo así como considerado el autor ícono de este colectivo LGTBI del que venimos hablando en el programa de hoy. Oscar Wilde, muy conocido, ¿por qué? Y ahora vamos a empezar a ver por qué es tan conocido y por qué hoy en día seguimos hablando de este autor que nació allá por Irlanda en 1854 y murió en París en 1900. Dentro de muy poquito se cumple el aniversario de su fallecimiento. Falleció el 30 de noviembre de 1900 a los 46 años, ¿no? Jovencito. Jovencito, sí, era un excéntrico, era un escritor muy, muy famoso a los 40 años ya, además de todos los conocimientos que tenía una familia de intelectuales, podemos llamar. Había cursado en las universidades más prestigiosas, había rendido lo que se consideran los exámenes más difíciles del mundo, por lo menos de lo que era la Europa de esa época, y las biografías coinciden en que a los 40 años ya era un triunfador debido al éxito que tenían sus poemas, sus ensayos, sus narraciones, sus textos literarios, algunos hoy parte de la literatura infantil, otros parte de la literatura, digamos, en general, ¿no? Era la moda literaria de Londres pasaba por conocer a Oscar Wilde. Vamos a mencionar ahora dos libros muy, muy famosos que fueron El fantasma de Canterville y El retrato de Dorian Gray, ¿no? Muy famosos porque a partir de esos libros, a partir de ellos se hicieron, nosotros hoy tenemos obras de teatro en distintas partes del mundo, en distintos idiomas, distintas versiones de películas, ¿no? Cada uno fue muy convertido conocidos. Más de una vez en películas. Y allá por 1887 aparece El fantasma de Canterville, publicado en una revista, y se trata de una familia, la familia Otis, una familia norteamericana que llega a Reino Unido a hacerse cargo de una mansión, ¿no? Que es justamente esta mansión de Canterville. ¿Y qué pasa en esa mansión? Hay un fantasma, el fantasma de Canterville, ¿no? Está este fantasma desde hace varios siglos. Es una tradición, recordemos, una tradición muy tradicional, iba a decir, de esto de los fantasmas en Inglaterra, ¿no? Saber que hay fantasmas en determinados edificios, en determinados lugares, casi como una figura pública, digamos, esto de recorrer lugares de Inglaterra y saber cuáles tenían sus fantasmas. Pero esta familia, recordemos, era norteamericana, ¿no? Era norteamericana, era de este país de avanzada desde lo tecnológico. Entonces, todas esas creencias europeas y todo ese refinamiento y todo lo que implica tener un fantasma en tu castillo, para los norteamericanos no era nada. No eran, exactamente, no era nada significativo. Y esta familia le hace a ese fantasma las mil y unas. Pobre fantasma, ¿no? Lo agarran estos gemelos terribles que hay en esa familia, y la vida del fantasma se complica muchísimo en esta obra muy divertida que es El fantasma de Canterville, en el que se manifiesta estas diferencias entre este país nuevo, ¿no? Que está en surgimiento y que terminaría por arrasar con todo el mundo, con todos los significados que puede tener la palabra arrasar, ¿no? A diferencia de determinado statu quo, determinadas normas de convivencia que había en Inglaterra. Ese es El fantasma de Canterville de 1887, y 3 años después aparece otro texto, El retrato de Dorian Gray, ¿no? Muy conocido, sí ya más de terror, más de lo gótico. Otra situación particular que es justamente la famosa historia de Dorian Gray, este joven al que se le hizo un cuadro, ¿no? Se hizo una pintura sobre él, y
esta idea de esta aspiración de no envejecer, esta aspiración de mantenerse siempre joven, bello, delicado, etcétera, etcétera, que existía en la sociedad victoriana de la época en que Oscar Wilde vivía, aparece en el texto. Y recordemos, no voy a contar, así como no conté el final del Fantasma de Canterbury, no voy a contar el final del Retrato de Dorian Gray, pero se trata de esta historia en el que el cuadro, este cuadro que está guardado en ese altillo sótano, sí, no me acuerdo, altillo. bueno, altillo, ese retrato que está guardado envejece y el Dorian Gray, el eternamente joven Dorian Gray, no envejece, ¿no? Estas son las situaciones y todas las consecuencias que eso empieza a tener para este personaje y para quienes lo rodean. Yo recuerdo una obra perdón que te corte, de Wilde que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Exactamente, esa es un poco posterior, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, también se ve esto de cómo se vivía en la Inglaterra de esa época, y esa obra es de 1895, Ajá. y es un año importantísimo para la vida, o para lo que quedaba de vida de Oscar Wilde. ¿Por qué? Porque Oscar Wilde, un hombre casado, padre de 2 hijos, frecuentaba los ambientes homosexuales, ¿no? Hoy en día, bueno, uno lo considera homosexual, podría pensar bisexual, ¿no? Esta idea de que estaba casado y tenía su pareja homosexual, ¿no? Tuvo su historia de amor con Boyce, a quien, bueno, a partir de eso, todas las consecuencias. ¿Cuáles son las principales consecuencias? 27 de mayo de 1895, justo el año en que aparece La importancia de llamarse Ernesto, se le hace un juicio a Oscar Wilde, acusado de sodomía, y debe pasar 2 años en prisión, ¿no? Recordemos, ya les había dicho que él moría en 1900 en París, estamos 1895, 2 años de prisión hasta 1897, pasa 2 años en prisión, pierde todas sus propiedades, pierde a su esposa, a sus hijos, que incluso se cambian el apellido a partir de la vergüenza que pasan en la sociedad victoriana y en la época en la que les tocó vivir. Fue condenado a 2 años de prisión, de trabajos forzados, y cumplió esa condena en la cárcel de Reading, ¿no? Qué paradigmático esto, que justamente Reading, esta idea del verbo leer, ¿no? En inglés. La cárcel de Reading, pasa 2 años allí, y allí escribe 2 libros también muy importantes para algunos críticos, los mejores libros de Oscar Wilde, que son De Profundis, en homenaje a su pareja, a su amante homosexual o a su ex amante, y también La balada de la cárcel del Reading, ¿no? Un texto muy significativo del que voy a leer el comienzo. Voy a leer los primeros versos de la balada del comienzo, perdón, de la balada de la cárcel del Reading. Ya no vestía su casaca escarlata, porque rojos son la sangre y el vino, y sangre y vino había en sus manos cuando lo sorprendieron con la muerta, la pobre muerta a la que había amado y a la que asesinó en su lecho. Entre los reos caminaba con un mísero uniforme gris y una gorrilla en la cabeza, parecía andar ligero y alegre, pero nunca había un hombre que mirara con tanta avidez la luz del día. Nunca había un hombre que mirara con ojos tan ávidos ese pequeño toldo azul, a lo que los presos llaman cielo, y cada nube que pasaba con sus velas de plata. Yo, con otras almas en pena, caminaba en otro corro y me preguntaba si aquel hombre habría hecho algo grande o algo pequeño, cuando una voz susurró a mis espaldas: a ese tipo lo van a colgar, ¿no? Y así comienza esta balada, ¿no? Este extenso poema que narra las historias de lo que pasaba allí en la cárcel. Esto decíamos 1897. Él muere poco tiempo después, pobre, sin propiedades, hasta su biblioteca, digamos, se desarmó y fue rematada así en esa época también. Y 100 años después, en 1997, se estrena una película, no ya basada en sus libros, sino una película basada en su vida,
que se llamó Wild, precisamente Wild, y dirigida por Brian Gilbert y protagonizada por Stephen Fry. Todo un actorazo, digamos, podemos calificarlo, Stephen Fry, un actor inglés, actualmente tiene 60 años, muy conocido también por ser, digamos, no sé si decir un militante, pero alguien que hizo pública su homosexualidad ya hace bastante tiempo, actor de muchas de esas películas geniales que tiene Inglaterra. Podemos mencionar Wild, podemos mencionar también Peter's Friends, Los Amigos de Peter, ¿no? Esta obra en la que cita a todos sus amigos en esa mansión en la que vive para contarles además de su orientación sexual, cuál es la enfermedad que está apareciendo. Stephen Fry interpreta a Oscar Wilde en esta película justamente llamada Wild, y al joven amante lo interpreta el actor Jude Law, que era, bueno, mucho más joven de lo que es ahora. La película tiene, recordemos, 20 años, ¿no? Entonces queríamos contar bastante sobre este escritor irlandés, Oscar Wilde, y cómo hoy en día se hace presente no solo cada una de sus obras, escribió mucho más, yo solamente acoté y mencioné algunas, muchas de sus obras, y también su vida, ¿no? Esta vida emblemática o significativa sobre todo para este colectivo y por supuesto para la literatura en general. Hermoso, la verdad, Oscar Wilde, recomendadísimo. Boca sucia, liberando palabras.